iniciar la grabación para que pueda quedar esto registrado. Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla para que podamos listo, allí ya deben estar viendo mi pantalla. En cualquier momento, si alguien desea preguntar algo mientras estoy conversando, puede escribir en el chat y habilita el micrófono. Entonces en este momento ya les debe aparecer mi presentación. Si alguno, voy a tenerlo en modo PowerPoint la mayoría del tiempo para poder mirar acá otros mensajes. Voy a poner Skype en ocupado para que vamos a agregar y vamos a dejar aquí. Bueno, entonces regálenme un segundo. Aquí me confirman que estén viendo mi escritorio. Tengo en este momento de fondo una presentación de diapositivas. Listo, perfecto. Entonces, bueno, en este primer encuentro sincrónico, la idea pues de los encuentros es que nos demoremos 45 minutos, máximo una hora, y que desarrollemos unos puntos clave, ¿cierto? En este caso, pues son los que tengo acá, metodología de los cursos, es una metodología que yo desarrollo en cada uno de los cursos, ¿cierto? Con diferentes actividades, pero que ya les voy a explicar en qué consiste y cómo se articula. Entonces, por eso están acá invitados estudiantes de los dos cursos que en este momento tengo con esta metodología. El otro que les voy a mostrar son los criterios generales de evaluación de los cursos. Luego vamos a hacer un ejercicio sencillo en Padlet o un tablero que vamos a construir virtual sobre el tema de la virtualidad. Y como punto 4 vamos a mirar la actividad temática 1 que he denominado problematización para cada uno de los cursos, ¿cierto? De comunicación y el de mundo simbólico. Y un punto 5 que serían otras dudas o comentarios que ustedes tengan a propósito de las actividades o que puedan surgir acá a partir de la presentación. Entonces, bueno, en cuanto a la metodología, se conforma de 4 puntos que ustedes han podido observar en la guía de actividades, ¿cierto? El primero es contexto, luego problematización, escritura académica creativa y socialización que he denominado multimodalidad. Entonces, estos 4 puntos que ustedes ven acá siguen una dinámica de investigación, ¿cierto? La idea es que ustedes con el desarrollo de las actividades o con los procesos que desarrollan en cada una de ellas puedan asociar esas actividades a un proceso investigativo. Obviamente no es un proceso investigativo completo, pero es un esquema de lo que nosotros hacemos en investigación, ¿cierto? Que es, en el primer lugar del contexto, en este caso hicimos la actividad diagnóstica, es acercarnos a un escenario en particular, a un escenario educativo o un escenario propio del tema que ustedes están estudiando en el curso, ¿cierto? Que también nos da una idea de quiénes son ustedes, por eso también diligenciamos un formulario donde ustedes también comentaban expectativas del curso, ¿cierto? Y en el contexto también, a propósito de las preguntas, ustedes pudieron mencionar algunos aspectos que conocían de las temáticas, pero también pudieron relacionarse con otros compañeros. La idea de esta actividad, por eso fue que se hiciera en grupos de 5. Algunas personas no lo consiguieron, pero yo creo que un porcentaje adecuado de los compañeros pudo hacerse en grupos de 5 y allí se puede ver como toda la diversidad que hay en nuestros cursos, ¿cierto? Hay estudiantes supremamente dispersos, ¿cierto? En un grupo que fue el que les compartí en uno de los anuncios, ¿cierto? Hay estudiantes, uno estaba en Cali, otro estaba acá en Medellín, ¿cierto? Otro estaba en Armenia, entonces eso nos da un panorama muy completo
de nuestro país y también de los grupos que nosotros tenemos. Entonces, ese primer punto es precisamente eso, ¿cierto? Una contextualización y una forma de ver nuestra geografía. El siguiente punto, ¿cierto?, tiene que ver con la problematización y es la actividad 1 que actualmente tenemos en cada uno de los cursos, ¿cierto? La he denominado problematización porque esta actividad hace énfasis en preguntarnos nosotros por esos conceptos que trabajamos en el curso, ¿cierto? En este caso empezamos con la unidad 1, pero es que ustedes puedan leer en detalle esos contenidos que están allí, que puedan indagar con las lecturas complementarias que allí están, que puedan crear relaciones entre los conceptos que allí se presentan y se están desarrollando. Entonces la idea con que quiero hacer énfasis también con la problematización es que no se concentren solo en los textos de referencia para hacer la actividad, sino que en realidad aprovechen los contenidos que están allí, porque muchos de ellos nos dan una visión más amplia que en últimas hace que las actividades sean mucho más viables y sencillas de realizar. En investigación, por supuesto, la problematización también hace énfasis en que nosotros pensemos en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que nosotros formulemos un interrogante, nos hagamos una pregunta en concreta sobre el tema. Por eso las actividades que están en cada caso nos van a convocar a preguntarnos algo, ¿cierto? Ya sea desde la escritura, ya sea desde la realización de un mapa conceptual, pero están articulados a partir de preguntas. El tercer punto, ¿cierto?, que se llama escritura académica creativa, es el que se desarrollará en la actividad temática 2, ¿cierto? Y que tiene que ver entonces también con ese ejercicio en investigación que hace énfasis en que todos nosotros mejoremos nuestra forma de escribir, que editemos los textos, ¿cierto? Que nos acostumbremos a corregir, a borrar, ¿cierto? A reescribir. A veces nos acostumbramos tanto a un párrafo o a 2 líneas que ya nos da pesar borrar lo que hicimos, aunque lo podamos construir de manera diferente, más clara o más creativa. Entonces este tercer ejercicio apunta a eso, a que nosotros hagamos cada día mayores prácticas de escritura y que ojalá podamos construir un estilo propio de escritura. Por eso en ambos casos yo les he compartido un texto de Isaac Asimov, ¿cierto? En un caso de ustedes para la actividad se necesita de manera concreta, ¿cierto? Para tomar de allí unos textos, y en la otra actividad lo incluí como referente para que ustedes miren el estilo de escritura del autor, ¿cierto? En un inicio, cuando uno está creando un estilo propio, es bueno mirar qué estilos de otros autores usted puede ver de manera positiva, ¿cierto? No se trata de plagiar, porque ese es un tema que tenemos acá, que no podemos hacer, sino que usted aprenda a partir de un buen estilo, cómo usar puntos, cómo usar comas, cómo introducir las frases, cómo construir una narración, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a prestar especial atención al punto del estilo propio, ¿cierto? Y de la originalidad. Y ya el último punto es la socialización, que también en investigación tiene que ver con cómo presentamos a un público lo que nosotros hacemos en un estudio, ¿cierto? En este caso, en nuestro curso hay unos temas, unas actividades, unos contenidos y al final usted los va a presentar. He denominado multimodalidad a esta actividad porque entonces la idea es que nosotros aprendamos a presentar cosas utilizando diferentes modos de presentar la información, ¿cierto? Vamos a mirar unos ejemplos desde TED, que es una plataforma educativa para presentar información con videos, pero también con diapositivas, pero que hace mucho énfasis en ser muy concreto, ¿cierto? Hay unas pautas para presentar la información y que, bueno, vamos a mirar en esa actividad específica. Bueno, eso en cuanto a la metodología. Voy a minimizar un segundo acá para mirar el chat y compartirle a otras personas el enlace en caso que puedan ingresar aún. Bueno, listo, buenas noches a los que se han unido. Entonces, bueno, vamos a continuar con los criterios de evaluación.
Bueno, entonces los criterios generales de evaluación que yo aplico para cada uno de los cursos son estos que ustedes ven acá. Entonces, en cada una de las actividades yo tengo en cuenta esto. Obviamente las actividades que son individuales no van a tener el primer punto, ¿cierto? El trabajo colaborativo. Pero en general estos son los criterios para cada una de las actividades. Entonces el primero, el trabajo colaborativo, que es el que no va a aplicar para todas, pero entonces lo tengo de primero porque para mí es muy importante que ustedes aprendan a observar lo que el otro dice, ¿cierto? Por eso en los anuncios hago mucho énfasis en observar, explorar lo que hacen los compañeros, porque nuestros entornos académicos actuales, laborales, si usted se está pensando como docente o como investigador, usted no va nunca a trabajar solo, ¿cierto? Siempre está trabajando proyectos conjuntos, usted va a ser un componente de la actividad, pero va a haber otras personas. Y trabajar de manera individual es algo que no nos va a aportar demasiado en términos de los escenarios en los que nosotros nos queremos desempeñar, ¿cierto? Obviamente también les digo que aprovechar las actividades, las habilidades individuales, ¿cierto? Porque no se trata de que esa noción de que el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo es que uno hace y que el otro le entrega, ¿cierto? Yo espero que así no lo estén haciendo, sino que cuando hay trabajos colaborativos realmente se puedan reunir, aprovechar ese espacio para conocer al otro. Si uno aprende a escuchar, realmente enriquece su aprendizaje y no se imaginan ustedes todo lo que nos perdemos cuando sencillamente evitamos como el contacto con el otro. A veces es muy difícil llegar a acuerdos, pero en ese trabajo siempre vamos aprendiendo. Entonces valoro de manera muy, muy positiva ese primer aspecto. El segundo es la originalidad. En este punto entonces son tres cosas que acá resalto, ¿cierto? Ser creativos, evitar el plagio y citar. En el tema de ser creativos, las actividades como ustedes ven, algunas requieren realizar mapas conceptuales o realizar videos o realizar, van a ver pues también animaciones o realizar presentaciones, realizar un cuento, ¿cierto? Entonces lo de ser creativos es que usted realmente pueda imaginar, ¿cierto? Pueda cambiar la forma en que siempre hace las cosas, pensar en que usted realmente quiere crear un estilo propio, como les decía, de escritura, un estilo propio para crear mapas conceptuales, ¿cierto? Y que usted le apunte a hacer un trabajo único, ¿cierto? Usted puede hablar con otros compañeros en el tema de los trabajos que son colaborativos, pero en la originalidad la idea es que usted, si habla con otro compañero, pues no esté preguntándole a él para hacer lo mismo, sino que usted pueda hacer sus propios diseños, ¿cierto? Sus propios mapas y así ir aprendiendo más. Evitar el plagio, entonces eso tiene que ver con algo que estamos haciendo mucho énfasis ahora en la universidad y es que usted cualquier cosa que utilice de internet, cualquier cosa que utilice incluso de los módulos, usted la cita adecuadamente, ¿cierto? Y que esta cita no se vuelva excesiva, que usted pueda, si por ejemplo son textos, y se me olvidó colocar esa aclaración en la actividad, pero acá les digo, si vamos a hacer textos de 2, 3 páginas que son muy cortitos, entonces las citas que usted incluya en sus textos no deben superar las 5 o 6 líneas, ¿cierto? Porque más de 6 líneas sería estar plagiando indirectamente, porque es evitar como el trabajo por copiar y pegar. Entonces este punto es bastante importante para nosotros en el curso y lo vamos a estar revisando muy detalladamente. Hay historias previas de actividades en las cuales simplemente se copia y se pega y ni siquiera búsquedas externas, sino el contenido del módulo, entonces esa tampoco es la idea. Entonces ese es el segundo criterio que tenemos. El tercero y cuarto están muy relacionados y son capacidad para seguir indicaciones, ver tutoriales y guías, y la calidad en la escritura y el uso de herramientas tecnológicas, ¿cierto? La capacidad para seguir indicaciones, ver tutoriales y guías tiene que ver con el hecho de que nosotros obviamente estamos en una formación virtual, ¿cierto? Y que siempre va a ser necesario ser cuidadosos con la lectura de unas indicaciones, si se remiten a unos manuales, entonces realmente ver los tutoriales, ¿cierto? Si hay unas guías de software, de herramientas que ustedes puedan adquirir esta habilidad de ver paso a paso las cosas, de ver paso a paso cómo se usa una herramienta. A veces nosotros decimos, no sé utilizar una herramienta o quiero proponer una herramienta nueva, pero sencillamente no la proponemos o no la mencionamos porque tenemos pereza a seguir indicaciones de algo nuevo, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, si hay una actividad que es de manera libre o los mapas conceptuales, que allí recomendamos IMAC Tools,
usted las va a hacer con esta herramienta o con otra. Ahí tenemos las indicaciones, los tutoriales para que ustedes puedan adquirir esta habilidad que es súper necesaria en nuestro entorno virtual cuando ustedes están acá estudiando, pero también en otros momentos porque van a necesitar cada día aprender nuevas herramientas. No quiere decir que no estén disponibles las asesorías vía Skype, ¿cierto? Pero es una habilidad que valoro bastante. Hay personas que pueden utilizar una herramienta de la manera más básica para presentar el mapa o pueden explorar otras opciones como por ejemplo estilo, alineación, colores, inserción de imágenes, y eso es un punto positivo adicional a favor del estudiante, ¿cierto? Porque quiere decir que no presentó un mapa plano, un texto plano, sino que se tomó la tarea de mirar la ayuda, de seguir una indicación del programa y lo utilizó como más a profundidad. El siguiente criterio, bueno, la calidad en la escritura, uso de herramientas tecnológicas, tiene que ver con que usted realmente demuestre o presente algo bien hecho, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso de bien hecho? Si yo estoy usando una herramienta tecnológica, si estoy publicando un video en YouTube, si estoy editando un audio, ¿cierto? Si estoy haciendo una animación, que se vea el dominio de esa herramienta, ¿cierto? Como les decía ahorita, y por eso están muy relacionadas, que no es el hecho de que si es una herramienta de animación que vamos a utilizar que se llama Powtoon, quizás algunos de ustedes también la conocen, que no sea solamente pongo allí una información, unas imágenes detrás de otra y un sonido de fondo, que simplemente cumple con la tarea, sino que se vea que hay una exploración mayor de la herramienta, ¿cierto? Que hay efectos. Con la actividad diagnóstica lo pudimos ver, ¿cierto? Esos videos algunos tenían sonidos de fondo, otros tenían transiciones, los subtítulos y otros videos no, ¿cierto? Entonces a eso me refiero con la calidad en el uso de las herramientas. Bueno, y el siguiente criterio que es dar lo mejor de sí versus perfeccionismo. Entonces, en este punto de dar lo mejor de sí es un asunto que es muy de ustedes, ¿cierto? Pero que uno lo puede percibir, ustedes lo pueden percibir en sus estudiantes, los que son docentes, o lo pueden percibir en su familia o en sus amigos, ¿cierto? Usted sabe cuando alguien está haciendo lo mejor que puede hacer con sus habilidades o cuando alguien le está simplemente mintiendo o arreglando algo para aparentar que hizo lo mejor, ¿cierto? Pero en el fondo usted sabe cuándo está dando lo mejor. Versus perfeccionismo, pongo acá porque no se trata de ser perfectos, de que no cometemos errores, de que todo debe estar, de que un texto impecable, ¿cierto? Que no va a tener errores, etcétera, sino que usted va a hacer eh, lo mejor que puede, ¿cierto? Con el tema de los textos es el mejor ejemplo, porque un texto siempre va a estar en continua edición, asimismo un video, usted lo hace hoy, en una semana usted ve que le pudo agregar otra cosa, ¿cierto? Entonces no se trata de ser perfeccionista, ¿cierto? Con nuestros trabajos, pero sí tener la conciencia de que eso que hice es hasta donde llega mi capacidad, ¿cierto? Yo sé manejar esta herramienta, exploré, me tomé el tiempo, lo hice, esto es, ¿cierto? Bueno, esa es como la invitación. Y estos son los criterios pues, generales de la evaluación de ambos cursos. Acá en el subtítulo de la presentación yo les escribo entonces que esta metodología es un enfoque de la pedagogía para la comprensión, ¿cierto? Que es un enfoque al cual le estamos haciendo mucho énfasis en la universidad y que tiene que ver con que nosotros tenemos unos contenidos allí, ¿cierto? Unos módulos, unos enlaces, pero que no realicemos actividades que estén simplemente preguntando por una lectura a un nivel muy literal de esos contenidos, sino que sea unas actividades que denoten inferencias, que ustedes construyan otros textos a partir de lo que allí se está presentando en los contenidos, ¿cierto? Que ustedes le apunten a la comprensión, los que están en un mundo simbólico, ven que el tema es bastante complejo, la semiótica, la lingüística, la pragmática, entonces en la medida en que ustedes no lean eso solo por completar los contenidos o por la actividad, van a poder apuntarle a comprender realmente el tema de los signos, el tema de la representación, ¿cierto? Que ustedes tengan claro como en su mente un contraste entre los autores, ¿cierto? Que puedan hablar con claridad de qué dijo Saussure, qué dijo Charles Sanders Peirce, qué dijo Humberto Eco en relación con esos temas y que realmente puedan construir otros materiales, ¿cierto? Por eso los videos, por eso los textos. Bueno, entonces en el tercer punto, ¿cierto? Que tenemos en nuestra
en nuestra charla, es un ejercicio para compartir algo de manera colaborativa en Padlet, ¿cierto? Esta es una herramienta que quizá algunos de ustedes conocen, que es un muro virtual al cual ustedes pueden acceder de manera libre, ¿cierto? Allí cada uno va a compartir, de acuerdo con el ejemplo que está, ¿cierto? La imagen suya, unos datos, pero también usted va a compartir tres palabras que representen lo que usted entiende por virtualidad, ¿cierto? Al final, cuando ya ustedes publiquen las suyas, yo escribo las mías, de lo que yo entiendo por virtualidad, o esas palabras que para mí son claves en mi relación con la virtualidad, ¿cierto? No se trata acá de cómo lo entienden otros autores o cómo lo debería entender, sino para usted qué significa la virtualidad. Y vamos a compartir también allí un enlace a una herramienta tecnológica para la creación de contenidos digitales que a usted le guste utilizar. Entonces, si por ejemplo yo uso Powtoon, este es el ejemplo que tengo allí para la creación de videos, animaciones, yo la uso en mis clases, entonces allí comparto el enlace para nosotros tener un banco de herramientas que también podamos incluir en las actividades, ya que ustedes prefieren su uso. Entonces miren que dice creación de contenidos y no uso de contenidos, porque en uso de contenidos podríamos colocar incluso YouTube, pero no. Entonces les voy a compartir este enlace aquí al chat para que ustedes puedan entrar. Listo, acá está. Sí, le acabo de quitar la pantalla, acá ya les compartí el enlace en el chat. Y entonces les debe aparecer una pantalla como esta, ¿cierto? Dice primer encuentro sincrónico, Católica del Norte Fundación Universitaria, y están los datos míos, entonces cada uno va a hacer lo mismo, va a subir una fotico, va a colocar su nombre, a colocar el curso en el que está, el semestre, su ciudad, en donde dice virtualidad, entonces esas tres palabras que usted lo identifican o representan para usted la virtualidad y qué herramienta le gusta utilizar en la actualidad, ¿cierto? Que usted diga, no, esta herramienta yo la uso para todo, de marcadores sociales, de creación de videos, de edición de audios, Instagram incluso para creación de videos o creación de collage, de fotografías, etcétera. Vamos a mirar, van entrando y si alguno tiene inconvenientes para entrar allí, entonces me comparte por acá en el chat. Ahí simplemente con hacer doble clic usted puede agregar una nueva ficha de información. Bueno, aún no veo actualizado el muro, entonces me confirman que sí está cargando. Ah, bueno, ya hermana Sandra, Juan David, listo. Entonces vamos a tomarnos unos 5 minutos para esto, mientras ustedes cargan la imagen. Bueno, una imagen que no pese mucho para que no congestione mucho el muro, pero que sí nos dé una idea muy clara de quién es usted, ¿cierto? Bueno, Adalgisa está preguntando algo aquí en el chat, todavía no he comentado, es el siguiente punto de las actividades que tenemos programadas. Sí, Tatiana, estamos ahorita haciendo una actividad acá en este enlace que les compartí, entonces vamos a hacer doble clic en ese enlace y crear su tarjeta, así como la que están creando los compañeros, agregar una herramienta que le guste, lo que usted, los tres palabras que usted le identifiquen con la virtualidad o lo que es para usted la virtualidad y enseguida que terminemos esta parte vamos a hacer les voy a presentar las actividades para que queden muy claras y para que veamos qué dudas tienen. En la primera parte que era los criterios de evaluación y la metodología, yo les comparto la grabación y ya miran entonces la primera partecita.
si alguien quiere hacer una pregunta desde el micrófono, pues lo puede activar. Profe, buenas noches. Bueno, Dalgisa, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Tengo una inquietud en cuanto a la nota de los encuentros. Ah, sí. Pues ¿Cuál es? no sé, la primera vez que me toca, pues ya yo estoy terminando pues ya la carrera en la universidad, solo me falta este trimestre y jamás pues nos habían colocado nota en los encuentros. Porque tiene pues que tomamos esa modalidad virtual es porque trabajamos, porque el horario no nos da y que por eso hay una grabación que después se escucha. Ya que uno puede colocar, escuchar la grabación y después colocar un comentario y que ese sí sea calificable, pues ahí sí estoy como de acuerdo. Sí, bueno, por eso puse un porcentaje bastante bajo en esa calificación, ¿cierto? Porque, bueno, en términos de un 100% es bastante simbólico, ¿cierto? Eso no le va a bajar a usted el promedio, ¿cierto? Pero es una motivación, ¿cierto? Para que lo veamos también como una parte importante de nuestra formación, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con lo que usted señala, es una modalidad virtual, de hecho casi no programo encuentros sincrónicos por eso, en 3 meses programo dos, ¿cierto? Si es 6 meses, cuatro, pero entonces es como es, una invitación a que miremos que también es importante conocernos las voces, sentir que hay otros compañeros allí, ¿cierto? Eso es más bien una invitación, pero no se preocupe por el porcentaje, que igual eso no le va, si usted en este momento asiste, pues eso le sube pues unas décimas, pero no es así representativo de un porcentaje en general. Entonces es una forma que, que he impulsado para eso que le digo, ¿cierto? Yo espero que ahora todos los que asistieron por el porcentaje, pues con eso que estoy diciendo también lo sigan haciendo en futuros encuentros. Eh, Ujú. Desafortunadamente a veces sí es necesario poner porcentajes para que hagamos las cosas, pero la invitación es solo esa, Dalgisa, como ver los encuentros sincrónicos también como una forma de conocer a las personas que están allí detrás. A veces solo nos conocemos en el evento de grado y bueno, es muy valioso cuando sí podemos hacerlo antes y usted puede generar amistades y bueno, un mundo de cosas que en el futuro laboral le van a ayudar mucho. Sí. Aunque estoy muy de acuerdo con lo que usted dice de la Ujú. modalidad Pero virtual. yo no estoy pues en desacuerdo total con la nota, sino yo digo es porque la mayoría pues pienso que somos personas que trabajamos y que no nos va a dar los espacios para estar siempre en los encuentros sincrónicos, porque pues por ejemplo yo tengo horario rotativo, yo hay veces pues a esta hora estoy trabajando, Sí, sí. entonces Sí. como por ese lado. Bueno, sí, muy válido la alergia, muchas gracias también. Y sí, como les digo, por eso es bajitita, para que eso igual no afecte como un promedio general y no se generen inconvenientes. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, escucha con gusto. Hasta luego. De todos modos, me alegra que en este caso esté aquí acompañándonos en la actividad. Bueno, entonces ya acá tenemos a la hermana Sandra. Jorge Martínez, Juan David, Dubán. Acá me estaba preguntando a alguien si se debe registrar. No, no se debe registrar. Entra y es de acceso público. Movie Maker, virtualidades, posibilidad, exigencia, globalización, compromiso. Yo voy a defender mucho estos encuentros porque mire que es muy significativo, muy bonito además que podamos ver el rostro del otro. A veces no personalizamos la plataforma, entonces en algunos casos cuando hay participaciones en el foro
o en la wiki, no se observa, pues se observa el texto, es muy importante pues como una manifestación de lo que conocemos, pero también es bueno que ustedes personalicen, los que apenas están empezando en la carrera, que personalicen la plataforma, que agreguen una imagen, ¿cierto? Que agreguen una mayor personalización. Bueno, vamos a agregar las fotos en cada caso. Igual en el anuncio de la otra semana voy a compartir también estos elementos gráficos, visuales que hablan de ese punto que les mencioné de la multimodalidad, que es que no solo utilicemos códigos alfabéticos, sino también audios, videos, afiches, collage, caricaturas. Bueno. Profe, Claro, adelante. profe Vamos. Andrea, ¿cómo agrego la imagen a donde está en este momento? Bueno, aquí si ya lo escribió, entonces usted se ubica sobre la ficha y allí le aparece un lápiz, ¿cierto? Allí le da clic para editar la entrada. Bueno, como ya lo tengo, la voy a borrar. Y aquí entonces agregamos una fotografía. Perdón. Sí, subir. Elegir archivo y ya usted lo busca. Tenemos otras opciones acá, vamos a mirarlas. Sí, agregar adjuntos, documentos, videos y audios. Sí. Listo. Listo. ¿Quién me estaba preguntando? Duan. Yo, profe, es que parece que estoy perdido porque yo estoy como que en otra página, no estoy en esa. Ah, Emil, sí, aquí no lo veo. Entonces estoy en otra parte. Mm, ¿A cuál enlace entró? Mire, es este Padlet que les compartí arriba. ¿Qué ha pasado con los demás? Miren que ya algunos tienen las imágenes, pero los demás no. Entonces, bueno, un minuto más para seguir a lo siguiente. Y con esta actividad, entonces, básicamente voy a crear un material para compartirles a ustedes. Voy a mirar qué herramientas proponen. Bueno, aquí veo que varios mencionan Prezi, SiMac si conocen otras, sería bueno que o si utilizan otras, sería bueno que la compartan, ¿cierto? Por ejemplo, GoAnimate o Audacity, o usted de pronto utiliza aplicaciones en su celular para crear contenidos. Por ejemplo, esta herramienta nunca la había visto, ¿cierto? Y a veces nosotros nos encontramos una herramienta que nos parece súper valiosa, pero no la compartimos, ¿cierto? Internet está saturado de herramientas, pero cómo las usamos en educación, bueno, ya es otro asunto. Entonces, Kaku, ok. Listo, entonces voy a dejar allí, igual está habilitado el muro, ¿cierto? Para que agreguemos la imagen, ¿cierto? Y pensemos ahora al final de la charla en otra herramienta que podamos agregar, ¿cierto? Y que también enriquezca como este muro, para que tengamos otras y no solo, pues, esta. Bueno, bueno, entonces voy a volver a presentar
las diapositivas para que veamos cuáles son las actividades que están planeadas y las miremos en detalle. Había algunas inquietudes con algunos puntos, entonces los vamos a resolver y ya luego otras dudas o comentarios. Entonces, bueno, acá estamos de 2 cursos. Les voy a presentar primero el de comunicación a través de la palabra, ¿cierto? Problematización. Entonces dice, en la unidad 1 leímos sobre los factores que intervienen en la comunicación, las competencias lingüísticas, textuales, pragmáticas y estilísticas. Esto que aquí les menciono en esta parte está en el texto, la competencia comunicativa y también pues en el desarrollo de la unidad, pero de manera especial en este PDF, ¿cierto? Que también ahí les compartí y que van a utilizar para el punto de la actividad. Bueno, también se encuentra el tema del plagio y las competencias para comunicarnos con el uso de tecnologías. Entonces también por eso el que nosotros compartamos cuáles usamos y demás. Ahora la actividad 1 de ustedes consiste en hacer un ejercicio que consta de 2 partes, ¿cierto? Inicialmente, no sé si algunos, ahora con uno de los compañeros, nos dimos cuenta que yo había dejado la opción inicial que tenía 3 partes, pero esa actividad quedaba muy cargada, entonces tiene 2 partes, ¿cierto? Que es identificar, ya la actualicé también en la plataforma para que pues ya estén seguros de que esta es la opción que está allí. Entonces, identificación, esquemas y ejemplos. Se trata de problematizar los contenidos porque son formas diferentes de presentar eso que allí está. Entonces, vamos a ver. El primer punto dice identificación. En este punto vas a revisar el texto de Isaac Asimov, Momentos Estelares de la Ciencia. Este es un libro que compila las historias de diferentes inventores, autores que han tenido trascendencia en la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces usted puede observar que hay un listado de 26 autores, ¿cierto? Entre los cuales se encuentran Galilei, Arquímedes, los que acá les comparto, Gutenberg, ¿cierto? Pasteur, y bueno, toda una serie de inventores, ¿cierto? Isaac Newton, Anton van Leeuwenhoek, Paul Ehrlich, en fin. De usted, de esos autores, ¿cierto? Va a seleccionar 3, ¿cierto? 3 autores, ya sea por la preferencia que usted tenga con sus inventos o porque no conoce el nombre del autor y quiere saber qué importancia tuvo en la humanidad, qué cosas les debemos o les agradecemos, ¿cierto? Y en esos 3 casos que usted seleccione va a determinar, de acuerdo con el contenido del módulo, ¿cierto? En qué casos hubo plagio, ¿cierto? De la creación de ese autor en la época en la que él vivió, ¿cierto? Cómo fue ese plagio, ¿cierto? Son, entre otras cosas, historias muy bien escritas, entretenidas. Isaac Asimov le decía al otro compañero, es un escritor maravilloso, ¿cierto? Y entonces usted va a aprender mucho también del estilo de escritura de él. Entonces va a identificar el plagio en la época de ese autor, cuando hubo reconocimiento de la obra o del invento en su época y también es un reconocimiento que perdura en la actualidad o cuando en cambio desconocimiento en la época y reconocimiento solo en la actualidad, ¿cierto? Entonces como resultado de ese punto, o sea de este primer ejercicio, publica en la wiki. La wiki es el espacio donde ustedes están publicando esta actividad temática 1. ¿Cierto? Y allí cada uno crea una página en la wiki y agrega, entonces de este primer punto, una imagen, ¿cierto? Usted puede hacer un collage, puede utilizar los que utilizan Instagram, los que les permite hacer esta herramienta, ¿cierto? O bueno, yo utilizo sobre todo Instagram, bueno, también existe PicMonkey y otras que le permiten hacer un collage y lo publica, ¿cierto? Como en la manera de este esquema que yo tengo acá, ¿cierto? Los autores y simplemente mencionar cuál fue el tipo de plagio, ¿cierto? Y usted puede agregar una descripción aquí también porque en la imagen que les comparto pues quedaría saturada de información, pero entonces en qué consistió el plagio, ¿cierto? Un detallito corto de esa identificación que usted hace o de la valoración que usted hace de ese caso en particular. Y bueno, y el punto 2 entonces se llama esquema, ¿cierto? Dice, al final realiza un mapa conceptual sobre el texto, la competencia comunicativa. Sigue las aclaraciones de la unidad 1 sobre mapas conceptuales y enriquece tu mapa con ejemplos desde la forma de escribir de Isaac Asimov.
Entonces, en el texto de la competencia comunicativa estamos hablando de esto, de competencias textuales, pragmáticas, estilísticas, ¿cierto? Y también en la unidad 1 estamos hablando de cómo realizar mapas conceptuales, utilizar los conceptos, las proposiciones, no preposiciones, sino proposiciones para unir los conceptos, ¿cierto? Que realmente representen el texto y no que sean como oraciones que usted está copiando y pegando del texto, ¿cierto? Bueno, allí hay unas recomendaciones sobre mapas conceptuales para tenerlas en cuenta. Y entonces usted, así como en el ejemplo que tengo acá, ¿cierto? Aquí este es solo un ejemplo, porque como mapa conceptual aquí debe ir un conector, ¿cierto? No está aquí por el ejercicio pues pues gráfico de que todo esté en esta parte, pero bueno, ya ahí lo va a ver. Entonces está haciendo el mapa conceptual, ¿cierto? La competencia estilística o incluye allí competencia estilística y sucede que en el texto que usted leyó de Gutenberg, vio que Isaac Asimov en la página 7 decía, cabría decir que hubo una vez un hombre que luchó contra todo un ejército, ¿cierto? Sin duda, esto está escrito casi como si fuese un texto literario, ¿cierto? Que está remontando a una época, que está contándolo como si fuera un asunto de una guerra o una batalla, que lo remonta a uno incluso a la novela histórica, ¿cierto? Y este es algo relacionado con esa competencia estilística. Entonces usted tomó ese fragmento del texto para ejemplificar eso que lee allí en el texto. Entonces, bueno, esos son los dos puntos de la actividad. Voy a pasar al otro grupo y ya enseguida al final entonces me preguntan si hay una duda aquí al respecto. La idea es que haya varios ejemplos en el mapa conceptual, ¿cierto? Que usted pueda tomar ejemplos de cada uno de los casos, o si de pronto le interesó mirar uno adicional. Usted sabe, si a usted le gusta la lectura, se va a emocionar con el texto de Isaac Asimov. Estoy segura porque es muy bien escrito y es divulgación científica, pero contado como un texto literario. Bueno, y en el caso de la actividad temática 1 de Un mundo simbólico para aprender, entonces acá vamos a construir un cuento, ¿cierto? Esto responde a los elementos de competencia que están en la unidad 1, que son los que acá les comparto, ¿cierto? Reconocer la tradición de pensamiento de la cual se deriva la semántica y la semiótica como disciplinas que tienen como objeto de estudio el significado y el sentido de los signos al interior de un sistema. Entonces, como uno de los objetivos se va a trabajar, ya les voy a decir cómo en ese cuento que vamos a construir, e identificar los modelos de signo propuestos por Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Entonces, bueno, acá la fotito de los autores y acá dice Érase una vez para que nos transportemos a la idea de construir un cuento, ¿cierto? Entonces se llama un cuento muy real. Es un cuento en la medida en que usted va a hacer el ejercicio estilístico, creativo, imaginativo de narrar una historia, ¿cierto? Al estilo de Isaac Asimov, por eso también se los comparto a ustedes en la actividad como referencia. Y muy real porque todos los datos que usted comparta son tomados de la unidad, ¿cierto? De los autores, de los textos de referencia. Entonces dice, realice un cuento corto de 3 a 5 páginas, Arial espacio 1.5, en ambos casos, en este no hay en texto, en este caso no incluye la portada, ¿cierto? Lo debo especificar aquí, las 5 páginas pues no incluyen eso y por eso el espacio para que pues tengamos un margen pues de producción más o menos igual. Entonces un cuento corto en el que desarrolla una historia cuyos personajes sean Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. En esta historia presenta el contexto de la semiótica y el estudio de los signos, ¿cierto? Entonces en este punto usted hace, cuando está construyendo un cuento, usted tiene una trama, ¿cierto? O un contexto de fondo. Ese contexto de fondo acá va a ser la historia de la semiótica que está desarrollada en la unidad, también con los textos de referencia de Ferdinand, de Benveniste. Bueno, presente también el contexto geográfico de los personajes, entonces usted los va a introducir, ¿cierto? Dónde vivían, ¿cierto? Por ejemplo, érase una vez dos intelectuales, érase una vez dos personajes que vivían en oposición. Bueno, usted decide cómo va a presentar la historia, pero entonces nos va a decir de dónde vienen esos personajes, a manera de un cuento, ¿cierto? Cuáles eran sus ideas, los modelos de signos que cada uno propuso, porque estos dos autores han generado todas unas líneas de estudio en torno a la semiótica. Entonces hay unos puntos de encuentro, hay otros puntos que generan controversia y usted perfectamente los puede convertir en los puntos que generan la acción en su cuento, ¿cierto? Entonces tenemos la trama, que es el contexto histórico, y también la acción que generan pues, los personajes.
Acá también entonces complemente de manera libre la historia con un tercer personaje, ¿cierto? Con dos personajes, bueno, son nuestros protagonistas, pero hay un tercer personaje que aparece por allí y que complementa, ¿cierto? Que puede ser benveniste, que también está dentro del contenido de la unidad, Humberto Eco, perdón, u otro de su preferencia en relación con el tema de los que aquí se mencionan, u otro dentro de los que algunos mencionaron en la actividad diagnóstica. Bueno, tengo acá este punto para resaltar acá en el encuentro, y es que usted debe apoyarse en las fuentes que brinda la unidad 1, ¿cierto? Y en los textos de referencia para presentar fechas, ¿cierto? De publicación de sus textos, la aparición de las ideas, los lugares adecuados, los conceptos correctos, pero por ningún motivo debe tomar fragmentos de texto para copiarlos y pegarlos en su cuento, porque evidentemente es un cuento, ¿cierto? Entonces la invitación es a que usted construya la historia con un estilo propio de escritura. Entonces, en ese sentido, y se marque acá el énfasis en estilo propio de escritura, para que usted realmente se meta en la construcción de una historia para ser contada a otro, ¿cierto? Para que usted imagine un asunto, pero también para que a otro le quede como clara cuál es esa historia de la semiótica y cuál es la diferencia entre sus autores. Acá puse la imagen también de los niños porque es un ejercicio como de simplemente crear, pues, mucha preocupación si hemos leído pues el tema. Bueno, entonces esos eran los 5 puntos de nuestro encuentro. Yo creo que he sido sí, juiciosa con el tiempo, entonces voy a minimizar la presentación para que entonces ahora sí me pregunten si hay dudas con la actividad temática, otros comentarios, ¿cierto? Otras inquietudes diferentes, recomendaciones para los encuentros. Bueno, ya escuchamos una, pero entonces bueno, los escucho en este momento. Voy a dejar aquí en la pantalla que ustedes están viendo eh, el muro para que vayamos mirando la actualización todos. Bueno, entonces, ¿a quién escuchamos? Bueno, David me pregunta por qué las actividades no están relacionadas en el calendario. Bueno, no están relacionadas porque como las voy publicando en el momento, pues mi forma de concebir las actividades es como no saturarlo, ¿cierto? Con actividades para que ustedes se concentren en una actividad y no esté preocupada por la siguiente, ¿cierto? Pero de todos modos, cuando me preguntan por opciones, por ejemplo esta, si a usted le es útil, entonces yo también tomo nota y la habilito en el curso. Entonces, David, yo voy a habilitar también la opción para que le aparezca allí en el calendario. Con gusto, David. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Buenas noches, profe. Hola, ¿con quién hablo? ¿A quién Hablas con Cristian Valencia. Hola, Cris. Mira, lo que pasa es que yo entré al encuentro sincrónico más o menos a las 8:25. Entonces Sí. resulta que estaban haciendo la actividad del muro. No, me perdí esa parte y yo sé que estamos retrocediendo mucho, pero no sé si podrías ayudarme para colgar la información. ¿Cómo se maneja? Simplemente entras al enlace y en ese enlace doble clic para agregar una ficha, ¿cierto? Y estamos compartiendo unos datos muy sencillos que son el curso, el semestre, qué es para ti la virtualidad, ¿cierto? Y estamos compartiendo herramientas digitales de creación de contenidos que a ti te guste utilizar, ¿cierto? Que estén disponibles de manera gratuita en la web. Y estaba haciendo énfasis en que voy a dejar abierto el muro para que después de este encuentro puedan seguir agregando herramientas. De pronto ahora no se acuerdan, pero pueden recomendar otras.
Eso es básicamente. Entonces, también es un registro de participación del encuentro y también es un material para compartir en los anuncios como forma de ver las diferentes percepciones que ustedes tienen sobre esta formación en la cual están matriculados, algunos ya terminando, otros apenas iniciando. Eso sería. Muchísimas gracias. Con gusto, Cristina. Bueno, ¿alguien más? Tenemos aún 9 minutos. ¿Dudas con las actividades? En el tema de escribir el cuento, entonces la idea es que usted, si tiene dudas sobre el estilo o sobre cómo construir el cuento, pues también me escriba por Skype y podamos editar el texto, mejorarlo y también a partir de el texto de referencia que les compartí de Isaac para que vean el estilo. Los compañeros de mapa conceptual, entonces si no han usado CMAP Tools, es la primera vez que lo usan, entonces también si lo están instalando y tienen inconvenientes, entonces también estaré atenta en Skype. La actividad 1 en lo del wiki. Jorge, ¿en qué curso está usted? Ambos son wikis. Lo que pasa es que wiki es como el espacio de publicación, comunicación a través de la palabra. Entonces, se llama wikis, así como el foro, ¿cierto? Allí en la plataforma tenemos unos espacios para colgar las actividades, digámoslo así. Todo un espacio son los foros, ¿cierto? Que se manejan de manera como creando entradas y uno puede comentar la entrada. La diferencia con la wiki es que usted no crea entradas, sino páginas completas y en la parte lateral derecha le va a aparecer como el nombre de la página y ya usted luego la puede editar, pero entonces hay más espacio para publicar contenido, ¿cierto? Entonces, en este caso, usted va a publicar el collage de imágenes a partir de la identificación del plagio en los autores que usted seleccione y va a publicar también un mapa conceptual. Entonces, ahí en la wiki va a publicar dos cositas, ¿cierto? La relación de autores. Estos autores están en la obra de Isaac Asimov que les compartí como documento de referencia y también va a compartir el mapa. El mapa también se puede generar como imagen, si usted lo hace en CMAP Tools, al final lo guarda como imagen y usted puede entonces crear la página en la wiki y agregar, va a haber un icono de, cuando cree la página, va a ver que hay un icono de imágenes y poder subir entre las de las dos herramientas. La idea es que lo suban como imágenes ambas, ¿cierto? Que no publiquen como documentos adjuntos, sino que se visualice cuando uno abra la página wiki. No sé si de pronto no es clara esa explicación o qué es la parte en particular que no entiende como para ser más puntual. Hacer una imagen respondiendo las preguntas que se dan y anexarle una imagen. Bueno, hagamos un acuerdo entonces. Usted se concentra como en los dos productos que hay que hacer, ¿cierto? Que es el collage de los autores y el plagio y el mapa conceptual. Y cuando ya los tenga, me escribe por Skype para yo mostrarle cómo es la publicación en la wiki. ¿Me parece? Para que no mezclemos las dos cosas y así quede como más claro. Ok, perfecto. Bueno, el mapa conceptual hermana con CMAP Tools, que es la que estamos recomendando en la unidad también y que permite agregar proposiciones a los mapas, también editar de manera muy atractiva pues visualmente los conceptos, los conectores, los colores, las líneas. Y el de la herramienta de collage, sí, la que usted utilice. Yo normalmente utilizo
PicMonkey, que es gratuita, sencilla, ¿cierto? Y bueno, de la app de Instagram. Pero sí, puede ser la que usted prefiera. Sí, la actividad es individual en este caso. Bueno, les voy a compartir esta presentación también a los correos, la grabación. Si tienen compañeros que no se pudieron conectar, entonces también ustedes les estarán comentando. Alguien ayer de comunicación a través de la palabra me decía que algunos compañeros no tenían algunas dudas al respecto, entonces no sé si están acá y si ya está claro. Este compañero no se pudo conectar, pero bueno. Listo, perfecto. Bueno, entonces voy a esperar que quienes están aquí escribiendo terminen para responder esas preguntas y ya para luego irnos despidiendo. Claudia, adelante, sí, se escuchaba el audio. Mi hermana, si quiere, nos comparte con el audio. No sé si Jorge tenga alguna pregunta. ¿Cómo está el clima? Bueno, entonces aquí 4 preguntas. Bueno, la actividad foro diagnóstica aún no se ha calificado. No, César, pero ya al término de esta semana usted debe tener la actualización de las notas. Sí, ya al término de la semana. Igual cada curso tiene entre 40 y 60 estudiantes. Entonces, para que sepamos eso, ¿cierto? Y de todos modos lo tengamos en cuenta y bueno, sí va a estar todo listo allí antes del fin de semana. Bueno, del encuentro se toma asistencia, bueno, hay un registro, sí, por eso la actividad del muro, ¿cierto? Para que allí nos quede también como registro de la actividad, ¿cierto? Y que no solo sea como una toma de asistencia, sino que todos los que asistamos, cada vez que nos encontremos, tengamos como un producto, un afiche, con este material del wall puedo generar una imagen, afiche, y así hay como un registro audiovisual. Entonces sí, Liliana. Bueno. Bueno, Juan Esteban, en este caso, bueno, por eso es la recomendación por eso hay que primero revisar el contenido de la unidad 1, porque entonces dentro del contenido de la unidad 1, uno de los temas que se trabajan es el plagio, ¿cierto? Entonces allí presentan algunos casos de plagio más adaptados pues a la actualidad, pero que usted va a poder asociar con la lectura de los textos de Isaac Asimov, ¿cierto?
Entonces, en el contenido está orientado a cuando usted copia información de otro, cuando usted toma un artículo de internet y no lo cita adecuadamente, cuando usted toma una imagen y tampoco referencia de dónde la tomó o no era de acceso libre, ¿cierto? Todos esos casos son como relacionados con el plagio, y en las historias de estos autores usted va a encontrar algunos acontecimientos que también denotan lo mismo en el pasado, ¿cierto? Y que no están tan enfocados en la producción de conocimientos en Internet, pero que revelan la misma dinámica, ¿cierto? De creadores que no son reconocidos, de creadores a los cuales se le toman las patentes y otros los utiliza, o creadores que son reconocidos como los que supuestamente crearon, pero que en últimas no, ¿cierto? Entonces, bueno, son todas esas cositas que usted va a ver allí en el módulo y que también va a identificar muy claramente luego en los textos. O puede leer primero 3 autores y luego mira el plagio y ya como recuerda la historia del autor, ¿cierto? Por ejemplo, Galilei. Entonces, en ese caso que yo mencionaba, hubo un total desconocimiento en su época, ¿cierto? Y en nuestra época todo el conocimiento. Entonces, un asunto de plagio allí, ¿cierto? En la medida en que el plagio también trata el hecho de no reconocimiento de la obra de alguien. Entonces, revisemos, la invitación es que revisemos como esa partecita, y ya cualquier duda adicional yo estaré atenta también por Skype. Bueno, el mapa conceptual en CMap Tools. Bueno, realmente se pronuncia CMap Tools, pero se escribe CMap Tools, ¿cierto? Que es CMap Tools, que es una herramienta muy reconocida en educación para crear mapas conceptuales, porque permite como toda la estructura adecuada del mapa, ¿cierto? Que son pues los conectores llamados proposiciones, los conceptos, ¿cierto? Que usted pueda crear múltiples enlaces entre un concepto y otro. Entonces ese es el que recomiendo y que estamos recomendando también en la unidad. Y ese lo volví a escribir. Bueno, última pregunta. ¿El cuento lo realizo con los autores que encuentro en la unidad? Tatiana dice. Sí, la idea es que los dos protagonistas del cuento son Ferdinand y Charles, ¿cierto? Que son nuestros autores, que son pues los autores más importantes en la semiótica, porque crearon 2 líneas de trabajo absolutamente diferenciadas por sus concepciones del signo y su forma de ver como la representación de ese signo, del signo en el lenguaje, en la cultura. Entonces esos son nuestros protagonistas que están allí desarrollados también en las unidades. Claro que en las unidades es un lenguaje académico, entonces el ejercicio es un poco de transferir. Ahora se habla de transmediación, ¿cierto? Que es pasar un lenguaje a otro, entonces nosotros lo vamos a pasar a un cuento, ¿cierto? Que también denota mucho la forma en que usted percibe los autores, la forma en que usted comprendió como los conceptos de los autores, ¿cierto? Y que también va como de la mano con la pedagogía de la comprensión, que es la que estamos promoviendo ahora en la universidad. Y puede agregar un tercer autor libre como tercer personaje del cuento, que puede ser de los que están allí, ¿cierto? Y que yo le comparto como ejemplo también, Coben Beniste, u otro que usted considere importante o de referencia obligada. Listo. Bueno, entonces, compañeros, estudiantes, bueno, aquí todavía estamos escribiendo, entonces voy a esperar. Con todo gusto, Tatiana. Recuerden que estoy absolutamente disponible todos los días de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche, los sábados de 8 a 12 de la mañana hasta mediodía. Y siempre es con todo gusto atender sus inquietudes, sus comentarios y todo lo que ustedes necesiten de la plataforma, de las actividades. Bueno, listo. Muchas gracias, Liliana. Feliz noche para usted también. Bueno, si no hay más preguntas,
Este ha sido nuestro primer encuentro. Yo les agradezco mucho que hayan estado todos aquí. Como les decía al principio, espero que no haya sido solamente por el porcentaje y que nos volvamos a encontrar nuevamente en nuestro segundo encuentro. Los compañeros que tuvieron pues inquietudes, problemas para acceder, bueno, ya les compartiré a ellos. Entonces, muchas gracias a todos. Y bueno, quedamos con el compromiso de actualizar ese muro que está en Padlet.